Bienvenidos a Perspectivas Ambientales, un espacio para dialogar, conversar de acciones, visiones, políticas y propuestas, más que nada, que contribuyan a mejorar la conciencia ambiental. El día de hoy estamos con Inti Arcos. Él es biólogo. Él tiene una especialización en ecología y desarrollo sostenible en Costa Rica y tiene un posgrado también en el CATIE de manejo de cuencas hídricas. Él llegó a los 5 años para allá, para el Chocó andino. ¿Quién mejor que Inti, que es un morador enamorado de su lugar? Y además como biólogo conoce la importancia del área. Así que yo quisiera el día de hoy dialogar con él y conversar sobre qué es el Chocó andino y cuáles son esas perspectivas y esas riquezas que tiene el área, no solo en biodiversidad, sino en su gente, en su gastronomía y todo el potencial que tiene en esos términos que como hemos conversado durante mucho tiempo. Eh, esa biodiversidad que la verdad es que nos pone a un nivel ya mundial en importancia de la zona. Cuéntanos, Inti. Chévere. Gracias, Vero. Gracias por el espacio. Y siempre es buenazo tener estos espacios para comunicar desde acá, desde el campo, ¿no? Desde los bosques, que a veces, pues no hay canales de comunicación y no se escucha la voz de la gente que vivimos en la ruralidad del Ecuador, ¿no? Y que es sumamente importante para ir construyendo un país integral, ¿no? Un país que vaya más allá de la frontera urbana. Un país que necesita de estas áreas rurales para, Así es. para, para desarrollarse, para vivir, ¿no? El Chocó andino, a ver, ¿cómo lo definiría yo? Porque puedes definirlo de mil formas. El Chocó andino es este espacio que está muy cerca de Quito, que históricamente se llamó el noroccidente de Pichincha, ¿no es cierto? Que para el imaginario de los quiteños y los pichinchanos es el paso a la playa, ¿sí? El pasito, pasemos rápido para llegar a Esmeraldas o Manabí, que para en los últimos años, desde la época de Noboa, cuando pasó Noboa, que acaba de morir, de hecho, fue el artífice de haber pasado el oleoducto del OCP por los bosques, por el corazón del bosque Mindo Nambillo, con una lucha ecologista histórica. Desde esa época, Mindo se convirtió en el referente del noroccidente de Pichincha y que desde hace algunos años también, gracias a que ha habido mucha gente por estos temas de la lucha de Mindo Nambillo contra Noboa en la época del OCP, mucha gente que vino a hacer conservación como Santa Lucía, Maquipucuna, Bellavista, Mindo Nambillo, etcétera. Se conservaron unos bosques, también por sus características biofísicas, que son bosques bien arrugados, ¿no? Bien con altas pendientes, con poca agua, aunque aquí se produce agua, el agua está abajo, tienes que subirla para poder producir, con áreas que no son fáciles de mecanizar, con valles profundos, los bosques se conservaron y hace algunos Ujú. años pensamos en una marca, sí, en un término que nos saque de esa, de ese nombre, de esa mal llamada región del noroccidente de Pichincha, que a la final no era nada, ¿no? Noroccidente de Pichincha Ujú, también puede ser Esmeraldas, también puede ser Imbabura, etcétera. Y ujú, se nos ocurrió este nombre que es el Chocó andino, que tiene su origen en dos bioregiones, dos puntos calientes de biodiversidad, el Chocó Magdalena y los Andes tropicales, ¿no? Entonces, ujú. estos dos puntos calientes de biodiversidad aquí en el Ecuador se combinan como en ningún otro país, porque la cordillera de los Andes se acerca muchísimo al Océano Pacífico y crea estas condiciones espectaculares de biodiversidad Únicas. donde los osos de anteojos pueden conocer a las nutrias, donde combinas, qué sé yo, los mellocos y las papas de nono con los plátanos y las yucas del Mashpi, ¿sí? En donde tienes cultura afro en el Mashpi, en los bancos Pedro Vicente, y tienes culturas quichuas y nono, ¿sí? Y después aquí en la mitad
unas migraciones importantes de colombianos, por eso tenemos nombres como Colombia, Cartagena, la Armenia, pero también una mezcla del pueblo ancestral yumbo como Tulipe, como Gualea, que quiere decir camote grande en Safiki, que era lo que hablaban los yumbos, igual que los sáchilas, ¿no es cierto? Hablaban Safiki, con una arqueología que no hemos descubierto nada de ese patrimonio cultural y que está dentro de estos bosques, con unos ríos maravillosos, con unas cascadas espectaculares. Así. Y para colmo, que está aquí a 1 hora y media de la capital del Ecuador, ¿no? O sea, eso es loquísimo, ¿no? Porque estás aquí al lado. Entonces, eso es para mí el chocoandino, ¿no? Una riqueza importantísima, bellísima, porque cuando viajas por otros lados, viajas incluso en el Ecuador, te das cuenta que en este lugar se concentra una explosión de biodiversidad, de cultura, y también eso obviamente está anudado a posibilidades, ¿no? Y posibilidades de desarrollarse en un montón de cosas, pero también de plantear un modelo diferente que yo creo que requerimos como humanidad, ¿no? Mm, Empezar mm, mm, a transitar hacia otra cosa, que no es ni izquierda ni derecha, que no es un capitalismo salvaje, que no, que requerimos empezar a explorar unas formas de vida más en armonía con la naturaleza para mm, salir del atolladero que nos encontramos como humanidad, ¿no? Ahora es la ujú. pandemia, mañana será el cambio climático y ahí vamos, o ya es el Claro, cambio climático y ahí vamos, ¿no? así es. Eso. Oye, Inti, y bueno, definitivamente es un punto caliente de la biodiversidad a nivel mundial, en una de las regiones más biodiversas y tenemos la gran bendición, digo yo, de tenerlo acá cerca de la capital, pero en el Ecuador, ¿no? Es ecuatoriano. Y eso se hizo merecedora, de lo que me acuerdo, de que se haya declarado reserva de biosfera por la UNESCO, de que Mm, sea declarado como bosque modelo, igualmente a nivel internacional. Recuerdo el municipio de Quito lo declaró como desarrollo, como territorio de desarrollo sostenible justamente para frenar la minería y otro tipo de producción que no sea compatible con esa visión de conservación de toda esta zona. Existen 9 bosques protectores, si no me equivoco, existen un montón de reservas privadas que voluntariamente quieren mantener como ujú, está. Tiene 3 áreas de conservación y uso sustentable que son las ACUS de Quito. Tiene un parque nacional, si nos vamos más acá, cerca de Quito, que es el Pululagua. Es decir, existen 286.000 hectáreas que conforman toda esta maravillosa punto caliente de la biodiversidad, ¿no? Y así solamente, es. como tú dices, a 45 minutos de Quito, que quién pensaría que la gente no conoce, sino que dice, ay, eso también es parte del distrito metropolitano, con los pros y los contras que siempre hemos hablado de todo esto, ¿no? Así es. Pero esta gran maravillosa biodiversidad, esto que tú mencionas en gastronomía, esta diversidad de la gente que habita por allá, tiene sin duda alguna montón de amenazas y no se escapa de las amenazas que tenemos, pues en términos ambientales, la biodiversidad del Ecuador, en la Amazonía, en el norte, en el sur. ¿Cuáles son esas grandes amenazas que se siente allá? Sí, bueno, aquí para estos bosques, como yo les digo a los compañeros de las 64 comunidades y 6 cabeceras parroquiales que forman la mancomunidad del Chocoandino y que están inmersas, además, te faltó de decir la reserva de biosfera del Chocoandino, que todo este proceso justamente que acabas de mencionar, que las 4 ACUS, que las más de 20 reservas privadas, que el corredor del oso, etcétera, nos desembocó en la reserva de biosfera. De biosfera, sí. Em, Sí, sí. sí, el tema es que todo este proceso se da por una lucha histórica, ¿no? Como te comentaba, antes incluso, pero digamos que empezó en el gobierno de Noboa cuando se lanzaron a construir el tubo de la De la OCP de OCP, crudos sí. pesados por encima del bosque protector Minondambillo, en vez de pasarlo por donde ya habían oleoductos. Y después hemos ido luchando y todas estas figuras de conservación que tú mencionas es justamente para tratar de
de detener, de demorar ese embate de un modelo extractivista que es insostenible, ¿no? Que estamos viendo al fin, creo que la humanidad está viendo que es insostenible. El tema primero fue la extracción de madera, ¿no? Es darle a los bosques para, después, bueno, primero, esta región fue una región que proveyó madera a la ciudad de Quito en grandes cantidades. En la parte de aquí media, donde estoy yo ahorita, en Nanegalito, eran los bosques de cedro lo que se explotaba. En la parte baja era el chanule, era el sande. En la parte Todas alta las igual iglesias de cedro. Quito fueron y Salieron de antiguas acá, casas salieron de ahí, el cedro, que ya canelos, no, casi ni cedros. hay. Claro, Claro. imagínate la gran demanda de forestal. Después de esos bosques se fueron convirtiendo en potreros, ¿no es cierto? Se Ujú. empezaron a desaparecer muy rápidamente bajo el tema de la siembra de la hierba, del pastomiel, del quicuyo, etcétera. Y después, bueno, siempre esto, digamos, muy cercano al tema de la cacería, al tema de la pesca, porque era un ecosistema sumamente abundante. O sea, Mm, imagínate, aquí la gente claro. comía del río. Aquí en Quito tenemos ríos que producen todavía lisas de este tamaño, ¿no? De este color, unos pescados deliciosos, lisas, guañas, ¿no? Unos peces tropicales de agua dulce que se alimentan de bosque. Entonces, había una abundancia brutal, ¿sí? Pero eso ha ido cambiando, ya somos un montón de gente, estamos aproximadamente en el censo 2010, decía que éramos 18,000 personas, ya debemos de estar sobre las 21,000 Son 20 personas, o mil. sea, que Seguro, vivimos acá seguramente. en el área rural de Quito. Y las presiones han ido en aumento. Tenemos conflictos por el agua, tenemos conflictos de tierras, ¿no? Invasiones en bosques Mm, protectores como Santa Lucía, Maquipucuna, Mashpi, etcétera. Tenemos conflictos de basura, ¿no? O sea, no es un conflicto, es un problema. La es un autopista que problema. va a la costa se llena de basura, a más no poder. La gente que sale a hacer feriado, este feriado, por ejemplo, no tiene Deja todo sucio en los ningún. ríos. Pensábamos que la naturaleza, el bosque se come la basura No, con el o plástico el no, río lo pues. digiere, ¿no? Entonces vos ves flotando en el río Mindo todavía lleno de desechables de estos estereospones blancos, la autopista llena de bolsas, perros abandonados, gatos abandonados y todo lo que conlleva, creo yo, haber crecido en una sociedad en la que los quiteños no le dimos la importancia a la naturaleza o el lugar a la naturaleza que se merece, ¿no? Y un mundo competitivo, etcétera, sales a hacer pedazos el resto que te falta, ¿no? Ujú, Sin entender ujú. que de eso depende tu existencia en la ciudad de Quito, ¿no? Así Y es. por último, y en los últimos, digamos, 15, 20 años, el concesionamiento de grandes áreas para la extracción minera de metales, ¿no es cierto? Aquí tenemos la maldición de como estamos en el levantamiento de la placa, donde se empiezan a levantar los Andes, atrás del volcán Pichincha, los minerales están, digamos, superficiales. Y desde los años 90 se viene haciendo prospección de esos minerales y se entregó a empresas como Avalanche Resources Company, una empresa canadiense, grandes cantidades de hectáreas en esta zona, a empresas americanas, chinas, de todo lado, espacios enormes para explotación minera, que se agudiza en la época del Correato, ¿no? Cuando sube Correa, ustedes saben que Correa, además, bueno, hizo una, hay que también mirar que en esa época se hizo una constitución que de alguna manera apoya derechos humanos y derechos de la naturaleza, pero también se impulsó un lado del extractivismo brutal, ¿no? Violento hacia estos sectores de la ruralidad. Y se empezó a entregar además dentro de estas grandes concesiones a pequeños concesionarios minas para la explotación de oro y cobre. Tenemos unos conflictos gravísimos. En el año 2009 arranca un conflicto súper grave cuando en San Francisco de Pachijal, dentro del área de conservación y uso sostenible, Río Pachijal, declarada por el municipio de Quito en la época de Barrera, llegan empresas mineras desde el sur del país contratando paramilitares, ¿no? En esa época llegaban de abajo, de Loja, de Zaruma, de por ahí, contratan 12 paramilitares, entran a la comunidad de San Francisco
y les dan bala a la familia Miranda, una familia campesina, vecinos míos, que viven de la agricultura y la ganadería, y agarran y al Salomón Miranda y a Armando Miranda les destrozan las piernas con metralletas, y a la mamá de los Miranda le agarran, le meten una paliza y le botan al río, ¿sí? Eso justo antes de que Barrera asuma el tema de declarar el área de conservación y uso sostenible. Entonces, a partir de ese hito violento que tuvimos aquí en el Chocuandino, arrancamos con la construcción de las ACUS, las ordenanzas y todo lo que tú conoces, que hemos tratado de generar un marco legal para proteger no solamente la naturaleza, sino nuestras vidas, ¿no? Ujú. Y eso a lo largo de la historia de estos años no ha cambiado mucho. Em, Ya. Creo que nos hemos organizado mejor, estamos fortalecidos, hemos generado plataformas, hay líderes comunitarios, líderes parroquiales que están muy convencidos en su interior que la minería no nos trae nada bueno porque pone además en riesgo todas nuestras formas productivas, económicas, etcétera. Pero el tema de la presión de la minería continúa, ¿no? En Pacto Claro, llevamos 60 días claro. en resistencia, tenemos Mm. más de 3000 quintales de material aurífero controlado, digamos, aunque los mineros dicen que está secuestrado, nosotros dijimos controlado. Una Mm. minería que además lava temas de narcodólares, que está relacionado a las armas, a la explotación de niños, ¿sí? Bueno, Mujeres, claro. y Y mujeres, justo etcétera. eso, Entonces, ese eso te contexto. quería comentar, Inti, de manera objetiva. Y yo sé que además tú hablas porque tienen heridas, ¿no? Y heridas que sin duda alguna las tienen y tienen ya un proceso de aprendizaje nada bueno con relación a la minería. Pero objetivamente, y ayer vi en las noticias, en el oro, la minería ilegal, la cantidad de contaminación de los ríos es impresionante y que ahí están tratando de parar. Y claro, no hay buenas experiencias en ese sentido. ¿Tú cómo ves? ¿Puede haber una minería responsable? Porque ni siquiera quiero hablar de una minería sostenible, porque eso no hay, pero Ujú, ¿habría posibilidad de hablar una minería responsable como están planteando muchas de las mineras y muchos de los gobernantes? Y mucha gente también dice, bueno, el país necesita recursos, ¿no? Entonces, ujú. ¿es posible? ¿Es posible o estamos hablando de seguir invirtiendo en petróleo y mineras, que es un sin razón? ¿Cuál es tu visión? Verás, chuta, yo realmente creo que minería responsable no la conozco, no la conozco, no la he conocido. He tenido experiencias en Perú, en Bolivia, y creo que para hablar de minería responsable tienes que remitirte también a justicia social, ¿no es cierto? Justicia ambiental. Y lo que yo he conocido de las grandes empresas mineras que hacen minería responsable, pues nunca he visto que hay justicia social ni justicia ambiental. En nuestro caso, hablar de minería responsable en un lugar, en un territorio que tiene límites ecológicos, y no solamente el territorio nuestro, sino el planeta entero tiene límites ecológicos. Eso se nos tiene que meter en la cabeza como humanidad. Nuestro planeta tiene Así límites es. que ya hemos sobrepasado, ¿sí? En nuestro caso, esos límites se ven reflejados, por ejemplo, en el tema del acceso al agua, ¿sí? Ujú, ujú. Cada vez los conflictos por el agua son más jodidos acá, ¿no? O sea, y son conflictos de que mi vecino tiene vacas y tiene que darle agua a las vacas, y mi vecino tiene caña y tiene que darle agua a la caña, pero no hay agua para los dos, ¿sí? No hay Ujú. agua para los dos. Y si ahí sumas un tercero, que es una posible extracción minera, pues no hay agua Se para lleva nadie, todo, ¿no? claro. Y deja sin trabajo, ¿no? Deja sin trabajo y sin sustento a un montón de gente, ¿sí? En el caso, por ejemplo, donde tenemos los conflictos, y me gusta ejemplificarlo, porque hablar de minería responsable versus irresponsable, digamos, así etéreamente no es tan fácil para mí, y creo que hay que ejemplificarlo. Entonces, en el caso de Pacto,
Si nosotros permitimos que las empresas Melina Changó, San Francisco de Pachijal y las empresas que están ahorita ahí desarrollen sus proyectos, vamos a dejar sin empleo aproximadamente a 4,000 personas, ¿sí? Que están vinculadas, por ejemplo, a los procesos de la caña, ¿sí? En Pacto tenemos varias asociaciones de cañicultores que exportan la caña a Japón, en polvo a Checoslovaquia, Italia, etcétera, y que dependen directamente de la caña orgánica, además porque es caña certificada. Tienen en promedio de 2 a 3 hectáreas. Y explícame una cosa, ¿pondrían en peligro estas 4,000 personas porque el agua obviamente necesita la caña y se iría para la minería o porque esa gente dejaría de trabajar y se iría a la minería o por qué? Por todas Explícame. juntas, ¿no? Porque necesitas agua para producir la caña, porque a meter minería, como en el caso de allá de los ríos, ¿no es cierto? Una actividad en un país en el que no tenemos la capacidad de regular absolutamente nada, ¿sí? Donde las piscinas de relaves, no tenemos una ley de piscinas de relaves, no tenemos una ley para manejar los desechos, no tenemos un Una Estado que logre institucionalidad fuerte controlar para controlar. nada, contaminaría el tema del agua para la caña, pero también nos ponen en riesgo las certificaciones orgánicas, ¿no? Sí, Ya, imagínate, claro, tienes al lado una empresa minera explotando con cianuro claro. y no sé, y mercurio, oro. ¿Quién te va a dar una certificación? ¿Te comerías esa panela? Jamás. Entonces, los Claro. límites en este territorio están ya, sobrepasamos los límites ecológicos y estamos realmente ahorita tratando con conflictos humanos alrededor del agua. Si agregamos otra cosa más, ya no sería responsable, ¿no? La minería no creo que es responsable en la actualidad, ¿no? Porque no es, porque simplemente para el concesionario minero, para el inversor minero, no es un negocio la minería si no viola los derechos de la naturaleza y los derechos de los seres humanos, ¿sí? Por ejemplo, para hacer minería deberías tomar en cuenta lo que estamos hablando ahora en la ley de aguas que se llama los impactos a perpetuidad. Hay minas en Mm, Estados Unidos, en Australia, que llevan 300, 400, 500 años contaminando con drenaje ácido de mina, ¿sí? Y en el Ecuador no siquiera tenemos una ley que toque ni por encimita los impactos a perpetuidad. Y cuando haces los cálculos, porque hay estudios de más sobre este tema, haces los cálculos de cuánto sale en riqueza, en dinero, del cobre, del oro, de cualquier otro mineral, y tomas en cuenta estos impactos a perpetuidad, ¿no? Los impactos más cercanos, los impactos sociales, los impactos sobre los ecosistemas, salen perdiendo, ¿no? De ujú. ley salen perdiendo, no les alcanza el billete. Entonces, la minería no puede ser ni sostenible, obviamente, ni responsable, porque no es un negocio para los panas que hacen las inversiones, ¿no? Necesitan gran cantidad de energía, gran cantidad de agua, necesitan un ejército de abogados que les defiendan alrededor de los conflictos sociales que tienen, como sucede en Perú, ¿no? Y para muestra un Ujú, botón, aquí en la región mismo tenemos unos conflictos brutales. claro, Entonces, claro. es altamente destructiva, es altamente violatoria de derechos humanos. Cuando te vas a ver la gente que trabaja en esas minas, generalmente en los peores empleos, ¿no es cierto?, de cargador, de chofer, son campesinos del sector que tuvieron que abandonar sus formas de vida, ¿no es cierto?, su caña, su plátano, sus vacas, su soberanía alimentaria, ¿sí?, por un sueldo de 300, $400 para ir a cargar costales, ¿sí?, que después Ujú, se gastarán en ese, en ese modelo que se instaura alrededor de la minería, ¿no? Bastantes hombres, trago, prostitución, para la muestra un botón en el Perú, sea responsable o irresponsable, todas las minas funcionan de esa manera. Creas un modelo económico paralelo en las comunidades en donde se abandona simplemente el campo, ujú, ¿sí? Se ujú. pierde todas esas formas que son más soberanas, más sostenibles en el tiempo y además que reparten la riqueza, ¿sí? Porque la caña son para 4,000 personas, las concesiones mineras de impacto son dos güeyes o tres tipos que ya seguramente tienen Claro. billete, que no viven aquí, ¿sí? Y Ujú, tienen la concesión. O están en Canadá, lindo, pasando chévere. Ellos ya tienen millones de dólares. Yo no sé por qué claro. quieren más millones de dólares
a costa de desplazar a 4.000, 5.000, 10.000 personas, 10.000 familias que están viviendo de una manera sostenible, que gracias a ellos todavía podemos respirar y todavía nos queda planeta, ¿no? Claro. Inti, si es que estuvieras al frente del próximo presidente, ¿le dirías qué? Si te dice el presidente, bueno, usted está muy bien, me parece muy loable lo que usted está diciendo, pero yo necesito dar de comer a 14 millones de ecuatorianos y tengo mina y tengo petróleo, así sea para 15 años, ¿qué haría? A ver, dígame usted una alternativa. Sí, ¿Cuáles serían las alternativas que tú ves en este modelo? Porque yo conversaba, le entrevistaba con Tarcisio el otro día y hablábamos de un modelo de biocomercio súper interesante y ustedes tienen el modelo de la panela, justamente lo que hablas, exportación orgánica a todos los demás países y eso crea un montón de empleos verdes. Y claro, puede ser una de las alternativas. ¿Qué otras alternativas sí. ves? Sí, además hay que ver también un poco la región, ¿no? Ujú. Yo nací, como un paréntesis ahí, yo te comentaba que yo nací en Venezuela. Cuando en Venezuela mi papá y mi mamá me contaban que el dicho que usaban los venezolanos era: "Está barato, deme dos", así les llamaban a los venezolanos, "Está barato, deme dos", ¿sí? Venezuela, un país petrolero, minero, la cuenca del Orinoco, el arco del Orinoco, diamantes, ¿no es cierto? Un país que le apostó todo al petróleo, Todo el ¿sí? Un petróleo. país que Ujú. me cuentan mis papás que era absurdo, o sea, eh, era, Todo era brutal, ¿no? importado. La gente Todo compraba el importado pan porque en les... Miami, sí, o Exacto. sea, absurdo, ya Todo cosas fuera absurdo. como Emiratos Árabes, incluso ahora llegas y ves que sí existió una infraestructura brutal, unas carreteras, no de 6 carriles, unas fábricas enormes, ¿no? Y mis papás vieron ese momento cuando nosotros migramos de nuevo para acá, porque ellos son de acá, de Ecuador. Yo nací allá por las circunstancias de la vida en Valencia, ¿no? De hecho, ahorita me acordé que Humboldt llegó también al lago de Valencia en 1700, en 1800, en 1799 llegó Humboldt a Valencia, ¿sabes? Y Humboldt ya vio en el lago de Valencia, y ya Humboldt fue uno de los primeros que dijo: la destrucción que hace la agricultura alrededor del lago de Valencia cambia el clima, cuidado, ¿no? Estamos dañando los hilos de la vida, dijo Humboldt en esa época, ¿sí? Entonces Imagínate. Venezuela como que nos llevó años luz en ese sentido, ¿sí? Ajá. Le apostó Ajá. todo al extractivismo y abandonaron el campo, abandonaron incluso, yo diría, hasta el turismo ecológico, o abandonaron la capacidad de pensar en un modelo económico que te permita ser más resiliente y más sostenible. Creo que el Ecuador, al igual que Costa Rica, que países pequeñitos como El Salvador, o como Costa Rica más bien, porque El Salvador tiene unos problemas sociales brutales y una densidad bestial, tiene toda la posibilidad de desarrollarse en un modelo alternativo que no necesite basar su economía en petróleo y en minería, a través del tema de la agricultura, a través del tema de lo que tú dices, del biocomercio. Conozco aquí empresas que ya están exportando derivados de plantas de la selva, la calahuea, bueno, hay un montón de especies que se están exportando, que son extranjeros lo que lo están haciendo, porque el Ecuador no ha Ajá. invertido en el campo, no ha invertido en biotecnología, abandonamos En el campo, investigación. hemos Así es. estado yendo en el mismo camino que Venezuela. Sí. Los últimos años hemos ido exactamente en el mismo camino. Si no, Dios se anda a ver quiere. el Ministerio de Ambiente pobre es la última rueda del coche de este Sí. país, pero Sí. anda a ver el Ministerio de En, Minas o anda a ver el Ministerio de en Economía, acefalía. Sí, ¿no? sí, una falta Entonces, de institucionalidad terrible. Y sabes entonces, qué, claro, Inti, yo creo que, y quiero oír si es que compartes conmigo esta visión, y es, a ver, hay un estudio muy interesante, y te lo voy a pasar, del Global Footprint Network, que es la organización que mide la huella ajá, del impacto ecológico mundial y de los países, justamente lo que tú dices, o sea, los Emiratos Árabes, los Estados Unidos, países que la verdad es que el estilo de vida es tan brutal que necesitan uno o dos planetas para vivir como ellos viven, ¿no? Entonces sacan estos estudios todos los años
Y lo que ellos definen es que nuestros países, si supiéramos negociar no desde la pobreza, porque creemos que somos pobres, pero porque el PIB nos dice que somos pobres, O cuando por el realmente modelo, somos, exacto, somos riquísimos. totalmente, Y si totalmente. nosotros sabríamos negociar desde la riqueza en agua, en biodiversidad, en recursos naturales, de territorio, o sea, tiene un potencial enorme para todo lo que es cosmética, para todo lo que es plantas medicinales, para todo lo que es ahora con la pandemia nomás, si se invirtiera todo esto en investigación, la verdad es que podríamos ser una potencia mundial. Entonces, si le damos ese valor a la naturaleza en pie, en lo que tenemos, no destrozado, ya contaminado, ya deforestado, ya todo eso a futuro que estos bienes van a ser escasos en la humanidad, como ya están siendo escasos, y nosotros mantenemos esa gallina de los huevos de oro, ¿no? Nosotros vamos a ser de los países más ricos del planeta, así de Así simple. es, Entonces, así es. mantener esto hoy por hoy, ¿no? Ujú, El chocoandino, los territorios del sur, los territorios de la ujú. Amazonía, es decir, apostarle como le apostó en los años 50 Costa Rica a eliminar el ejército y apostarle a la educación y mantener sus bosques, mantener en la conservación, y a hoy por hoy es una de las potencias de Latinoamérica que además está ya dando un salto importante a las energías renovables, cambiando sus flotas por todo lo que es de Así renovables, es, paneles solares, etcétera. hidrógeno. Es una Ujú. locura, hidrógeno y todo lo demás. Eso es una visión de política, de una visión a 30 años, a 40 años, pero que sea de política, no de políticos que cambien Así cada es. 4 años, ¿no? Sí, Sino de que digamos, así le planificación, tenemos de que tener apostar. una visión de país, ¿no? Es que es obvio lo que, yo no sé, a mí me parece un poco obvio, ¿no? O sea, Es quieres que es entrar a obvio competir no sé si es carreras obvio para con Bolt, o sea, nosotros. quieres competir con Perú. En temas mineros te pones a competir, ¿sabes? Bicicleta en silla de ruedas, ¿sí? O sea, es bien complicado competir en términos mineros contra Perú, contra Bolivia, que tienen una historia minera, ¿sí? Ubícate, o sea, como estratega, ubícate incluso geográficamente y piensa que tu país es un moco, es chiquitico. Ecuador es chiquito, pero Así es lindo, pero chiquito. biodiverso, pero además es el país más densamente poblado de Sudamérica. Aquí donde pones un dedo hay una comunidad haciendo agricultura, haciendo ganadería, y desarrollar este tipo de modelos de minería, etcétera, va a crear conflicto, tarde o temprano va a chocar con la cantidad de gente que tenemos que compartir este territorio, ¿no? Y Ujú. creo que sí que sería interesantísimo tener políticos más estrategas en ese sentido. Y cuando me comentas del tema de la huella ecológica, de la footprint esta, puedes verlo así, ¿no? Si los países desarrollados, los países que, como el nuestro, buscan ese estándar, entre comillas, de desarrollo, ya no tendríamos planeta. Lo puedes ver a escala también. O sea, la gente de pacto, si no fuera por esas familias que llevan 60 días luchando, ¿sabes? Que no tienen un carro del año, no tienen la casa en no sé dónde, no tienen los hijos en el mejor colegio, no, ellos viven en pacto, producen panela. Lo que tienen es, y cuando dices hay que negociar desde la riqueza, me encanta eso, porque sí, esa gente está sumamente bien alimentada, por eso no se enferman de coronavirus, ni saben ni se les pasa por la cabeza el coronavirus, siguen trabajando, comiendo súper bien. Cuando no había que salir a Quito porque todo el mundo está muriendo Claro, con coronavirus, aquí la gente estaba gozando, feliz, claro. compartiendo con sus vecinos, Y comiendo bien sano. dicen Esa es la riqueza, ¿no? así es, y Y bien esa dicen que gente, después va a tener la gente que salir de las ciudades con toda la cantidad de pandemias y problemas que se tiene en la claro, parte claro, urbana, porque ¿no? la vida en la ciudad no es vida, es No una es vida vida, terrible, es una vida que claro, depende del supermercado, eso no es ser soberano, lo que te pongan en la esquina, el dueño del claro. supermercado Y a los comes y si precios que no, te no pongan, comes. Y, claro, de, claro. y si es saludable o no es saludable, eso no importa. Entonces, cuando me hace referencia al tema de la huella ecológica, esa gente, esta gente que vive aquí, ellos reducen la huella ecológica de este país, ¿sí?
porque ellos, Total. como te digo, no tienen carro, no consumen en el shopping, no van al Supermaxi, no, ellos están sembrando su comida, cuidando su agua, y lo único que piden es que les dejen en paz, que no quieren ser desplazados, como te digo, por un güey que tiene una empresa minera que se está rascando con sus ya millones en algún lugar del planeta, ¿sí? Y que no tiene ni idea del conflicto social y ecológico que está causando su inversión, ¿sí? Entonces es un tema ético, es un tema moral el tema de la minería acá, ¿no? Es así de simple, ¿no? Pero hay muchos intereses y creo Seguro. que hay un Bueno, problema. y siempre los que estamos andando en este tema ambiental desde hace muchos años y vemos alrededor del mundo que los intereses premian versus quién defiende la naturaleza, y defender la naturaleza es defendernos a nosotros mismos. Y eso no terminan de entenderlo, porque es un Así tema de es. supervivencia humana. Sí, Es sí, nuestra sí, y yo propia defensa, es todavía, la y defensa a yo la vida, todavía, así es, y yo ¿no? todavía escucho el insulto que me hacen a mí, aquí y en algunos lados, es ecologista, ¿sí? Así me dicen. Ah, es que vos eres ecologista y por eso tal. Vos eres ecologista, ¿sí? No, y no es así, pues el Pero ya, ecologismo, el feminismo, todo tiene que ir de la mano. O sea, si no nos podemos respetar entre nosotros y a nosotros mismos, no es un somos tema de una, respeto a la vida. Pero somos bueno, una especie yo creo fracasada, que, ¿no? claro, yo creo que En ese están sentido. cambiando. Yo me acuerdo cuando iba años antes a la asamblea para pasar la ley de biodiversidad, hace muchos años, y algún asambleísta me dijo, menos mal que los ecologistas son biodegradables. Me dijo así. Bueno, Ah, entonces, bueno, usted no ha de imagínate. ser biodegradable. Entonces, que no Sí, sabía si sí. reírme o quedarme así, pero ¿Es me acuerdo insulto tanto o es eso. halago? ¿Qué será? Sí, Sí, buenazo, creo buenazo. que decía Pero para que sí, desaparezca, ¿no? Pero creo que están cambiando claro, las claro. cosas, ¿no? Tenaz. Y bueno, Sí. para eso estamos, y justamente este es el tipo de espacios que queremos para generar conversación, generar acciones, visiones y difusión, porque Ujú. lamentablemente los medios de comunicación dan pie solamente a noticias que son amarillistas, que son alerta roja, que Así son es. políticos, de Lo todo, que pero llama no mucho la dan atención. realmente, Ujú. exacto, realmente a cosas que valen la pena, o buenas noticias, que son cosas muy lindas también, ¿no? Entonces, buscamos medios alternativos para generar conciencia, ir difundiendo, Chévere. y Buenazo. entonces este es uno de los objetivos que tiene este programa. Con esto Sí. quiero cerrar porque ya se nos fue el tiempo. Inti, agradecerte muchísimo por este espacio. Seguramente nos vamos a volver a encontrar en otros ámbitos, y si no en este Seguro. espacio. Ujú. Sí, y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad en este espacio de perspectivas ambientales. Te queremos Chévere. agradecer muchísimo. Listo. Gracias, Vero. También un gusto compartir con ustedes, ¿no? Y por ahí Gracias. seguimos conversando.